¿Sabías que hay tormentas que no solo arrastran agua y viento, sino también presencias imposibles de explicar? Relámpagos que iluminan algo más que nubes, y lluvias que parecen abrir puertas hacia lo desconocido. En esta noche recorrerás 5 historias que ocurrieron durante tormentas en México y Latinoamérica. Apariciones fantasmales, posesiones desatadas bajo rayos, y sombras que se ocultan entre relámpagos. Testimonios inquietantes que se mezclan con hechos reales, donde lo paranormal y la furia de la naturaleza se cruzan. Acompáñame en este recorrido y no apartes la vista, porque puede que en el próximo trueno no veas solo el cielo iluminado, sino algo más, mirándote desde la oscuridad. La primera descarga eléctrica despegó un trozo del cielo y lo arrojó sobre el lago. En Catemaco, las tormentas no caen, se desatan. Las palmas se doblaron como si alguien les torciera el cuello y los perros del vecindario callaron de golpe, como si una orden inaudible hubiera recorrido las calles enlodadas. En una casa de muros de cal y techo de lámina, al borde de un camino que baja hacia el agua, una mujer de 27 años intentó cerrar la ventana antes de que la lluvia la barriera por dentro. Se llamaba, para esta historia, Irene. La cortina se le pegó a la piel por el viento cargado de electricidad y algo, más frío que el agua, se quedó adherido a su nuca. La noche, al principio, parecía de las que limpian el aire y asustan nada más por el estruendo. El pronóstico había anunciado ráfagas y caída de postes, nada fuera de lo común para la comunidad acostumbrada a crujidos y oscurones. Irene recogió los platos, guardó el celular en modo ahorro, encendió una veladora por si la luz fallaba y se prometió esperar con calma a que pasara el peor tramo. En el estante, sobre un mantel bordado, descansaba un amuleto turbio, comprado sin mucha convicción en el malecón meses atrás. Decían que protegía de mal de ojo y de sombras de cerro. Era un círculo de vidrio con una flor seca en el centro y un hilo rojo enredado como vena. Cuando el viento se volvió horizontal, el amuleto vibró sin que nadie lo tocara. El cielo no llovía, abrazaba la casa con truenos que parecían partir la madera por dentro. A cada destello, la sala se dibujaba en negativo, los marcos de fotos sin rostros, el sillón con un hundimiento donde ya nadie se sentaba, el espejo del pasillo empañado por la humedad. Irene pensó que la tormenta tenía algo de feria antigua, una rueda de sonido que giraba fuera de control. Entonces sucedió el detalle mínimo que, visto después, siempre resulta ser la primera grieta. El olor. No a ozono, no a tierra mojada. Un olor dulzón y detenido, como agua de flor marchita dentro de una botella cerrada. Provenía de la pared donde colgaba el amuleto. El siguiente relámpago congeló la habitación en blanco por un segundo. El vidrio del amuleto devolvió un brillo que no coincidió con el ángulo de la luz. Fue un brillo más profundo, como si alguien hubiera prendido una luz detrás de los objetos. Irene, impelida por un gesto antiguo de superstición, se acercó para enderezarlo. El hilo rojo estaba enredado de una forma nueva, formando una especie de nudo con 3 puntas. La mujer recordó entonces la advertencia que escuchó el día que lo compró, algo que no quiso retener y que ahora, en medio del estrépito, le golpeó la memoria como una puerta azotada. El amuleto protegía, sí, pero no debía colgarse frente a un espejo ni dejarse cerca de plantitas de sombra. En su casa, el amuleto colgaba en línea directa al espejo del pasillo y junto a un helecho que nunca alcanzaba el sol. La electricidad parpadeó y se fue, llevándose con ella el zumbido del refrigerador y dejando un silencio tan denso que la lluvia parecía caer dentro de los oídos. La veladora siguió encendida y su pequeña llama se inclinó como si respirara. Irene caminó hacia el espejo para buscar una vela extra en la mesita y la vio a ella misma sin verse. Una versión de su rostro, lavada de rasgos, se devolvió desde el vidrio empapado. No era un reflejo de agua, era una cara sin bordes, un borrado que existía 2 segundos después de cada relámpago, como si la luz del cielo tardara más en alcanzar ese espejo que el resto del cuarto. Se quedó observando. La llamita tembló. El olor a flor detenida se hizo más fuerte. La primera contracción de su cuerpo no fue suya. Fue un tirón de tendones detrás de las rodillas, como si alguien hubiera jalado hacia abajo para que cayera de rodillas. No cayó, se sostuvo del marco.
El relámpago siguiente no iluminó nada, lo devoró. Por un parpadeo, el pasillo fue una bocanada de sombra compacta, más pesada que la oscuridad normal. Cuando la luz regresó, el nudo del amuleto había cambiado otra vez. Ahora era un triángulo que apuntaba hacia el suelo. Los ruidos que llegaron del patio eran de cosas livianas llevadas por el viento, tapas de cubeta, hojas, un juguete perdido. Pero sobre esos golpes de agua y plástico surgió otro sonido que no pertenecía a la tormenta. Era un murmullo que no viajaba por el aire sino por el piso. Subía por las patas de la mesa, se trepaba al borde del espejo, se anidaba en el hueco entre clavícula y garganta. No eran palabras que pudiera repetir, pero tenían ritmo. Un ritmo antiguo, repetitivo, que hacía que el cuerpo quisiera imitarlo. Irene empezó a balancearse sin pensarlo, adelante y atrás, como si alguien le marcara el compás con una cuerda invisible. La segunda contracción fue menos sutil. Un arco de espalda que chisporroteó en la base de la lengua. El gusto a metal llenó la boca. La vela exhaló una columna de humo corta y caprichosa que dibujó por un instante un signo en el aire, algo parecido a una espiral dada vuelta. El espejo respondió con una de esas demoras imposibles y devolvió su cuerpo con el arco apenas empezando cuando, en la realidad, ya estaba terminando. Algo en la habitación no compartía el mismo tiempo que el resto. Una ráfaga abrió una ventana en la cocina, aunque Irene estaba segura de haberla asegurado. El golpe del portazo resonó como una palmada enorme. El agua se coló por el suelo y comenzó a avanzar hacia el pasillo con una velocidad que no era real. El agua trae cosas, y esa noche trajo voces que no usaban la boca. Desde alguna rendija en la memoria colectiva del pueblo se colaron cantos despedazados, fragmentos de plegarias y amenazas viejas. No eran suyas, no eran de nadie que viviera, pero estaban en la casa, en la temperatura, en la cera derretida. El hilo del amuleto soltó otra vuelta y la flor seca se partió sin que nadie la tocara. Las manos de Irene comenzaron a moverse solas. No de forma violenta, sino precisa. Trazaron formas en el aire con los dedos manchados de cera, como si siguieran la coreografía de una ceremonia aprendida sin aprenderse. En el espejo, el retraso ya no era de segundos, era de intención. Lo que el reflejo hacía parecía latir con un plan distinto. Su cuello crujió y los ojos se le llenaron de lágrimas sin emoción. La fuerza llegó desde abajo, desde las plantas de los pies heladas por el agua que avanzaba. Un frío que no refrescaba, un frío que quería quedarse. En la calle, uno de los vecinos se asomó porque las luces de 3 casas parpadearon al mismo tiempo aunque todo el barrio estaba a oscuras. Vio, sin entender, un resplandor leve detrás de la cortina de Irene, una claridad que no debía existir en medio del apagón. Tocó, gritó su nombre sin obtener respuesta, y la lluvia borró sus llamadas como borraba las huellas en la tierra. El trueno siguiente ahogó todo. Adentro, el ritmo se aceleró. La casa entera parecía respirar por la mujer. La madera se expandía y contraía al compás de su pecho, las gotas que caían por el borde de la ventana se sincronizaban con cada espasmo. La saliva se volvió espesa como goma. En algún punto, el espejo dejó de devolverla y comenzó a ofrecer otra cosa, una sombra con dimensiones humanas, parada a medio metro del marco, apenas más oscura que la oscuridad de fondo. No era un alguien. Era un hueco. El cuerpo de Irene buscó el piso. No hubo teatralidad, no hubo resistencia con sentido. Se recostó de lado, apoyada en el hombro izquierdo, como si hubiera elegido esa postura por pura economía de espacio. La mandíbula se torció un poco más de lo que permiten las bisagras del hueso. La lengua encontró una cadencia que no le pertenecía. El murmullo trepó a la garganta y cobró volumen. Los sonidos se ensamblaron en secuencias que recordaban, con distorsión, rezos que los abuelos recitaban bajito y consignas de un idioma viejo que alguna vez fue el viento sobre las piedras. La temperatura cayó varios grados. La vela moribunda acomodó su llama para no apagarse. El vecino, obstinado, empujó la puerta sin lograr abrirla más que un par de dedos. La madera hinchada por la lluvia y algo más impidieron que ceda. Entre los 2 centímetros alcanzó a ver la línea de luz en el pasillo y un charco que avanzaba como criatura.
Buscó ayuda. Otros pies llegaron, otras manos se sumaron, otros nombres se pronunciaron sin éxito. Adentro, el ritmo cambió de nuevo y la espiral invisible apretó. Los dedos de Irene arañaron el piso, no en un intento de huir, sino como quien activa un resorte escondido. Bajo la cama, una cajita con recortes y estampitas resonó como si la hubieran golpeado. La tapa se abrió un poco por la vibración. Un papelito escrito a mano, una plegaria personal aprendida de memoria por su abuela, asomó como una lengua rescatada del polvo. En el borde del espejo, una gota de agua formó una figura que parecía un ojo. El triángulo del hilo rojo terminó de cerrarse. El amuleto se partió en dos silenciosamente, y por un segundo la flor reseca del centro pareció humedecerse. La convulsión mayor llegó sin anuncio. No fue una sacudida. Fue una torsión interna que no obedecía a músculos conocidos. La columna, sin moverse demasiado, encendió dentro de sí una especie de arco que quemó el aire. Un olor a cobre caliente llenó la casa. De la garganta de Irene salió un sonido que no podría repetirse con cuerdas humanas. El espejo devolvió, con retardo, una boca que ya estaba cerrada en el mundo real. Y entonces, por primera vez, algo en la habitación pareció escuchar. Como si la propia tormenta se hubiera acercado a la ventana a pegar la oreja. Afueras, los vecinos, húmedos y tercos, volvieron a empujar. La hoja se dio medio paso, apenas lo suficiente para que una persona delgada se escurriera. Era la tía de Irene, llamada aquí Teresa, que vive a media cuadra y conoce la casa al tacto. No trajo nada más que su respiración acelerada y una fe aprendida a golpes. Entró sin prender nada y sin tropezar, guiada por un hilo de memoria que la llevó directo a la caja bajo la cama. Sus manos encontraron la plegaria escrita. La sostuvo a la altura del pecho como si pesara. El viento, al mismo tiempo, consiguió su objetivo y tumbó dos macetas en el patio, rompiendo la más vieja, la del helecho de sombra. El amuleto, partido, dejó de brillar y se volvió objeto. La flor seca, sin embargo, conservó por un instante una translucidez imposible. Teresa colocó el papel sobre la frente de Irene y, sin decir palabra, respiró con ella. No hubo ritual armado ni nombres prohibidos. Hubo un acompasamiento de cuerpos en medio de un ruido exterior que quería arrebatarlo todo. La temperatura aceptó subir un poco. El olor dulzón retrocedió hacia la pared, como retirándose por un tubo invisible. El espejo, por fin, devolvió la luz al mismo tiempo que el cuarto. La sombra de pie a medio metro dejó de tener sentido y se desgranó en manchas de agua. La tormenta, distraída por su propio peso, se movió 1 kilómetro hacia el lago. El vecindario recuperó fragmentos de su rutina de apagón. Los truenos se alejaron, todavía furiosos, pero con menos precisión. Irene abrió los ojos y no lloró. La lengua le dolía como si hubiera mordido hierro. El cuerpo le pertenecía a ratos. El primer gesto voluntario fue cerrar la ventana del pasillo, no por miedo, sino por instinto de caza. Afuera, alguien gritó su nombre con alivio y alguien más se persignó sin ceremonias. Nadie supo explicar por qué el espejo tardaba segundos en reflejar, nadie pudo asegurar que lo que entró aquella noche viniera del amuleto o del cerro o del agua. Tampoco hubo marcas en la piel ni cicatrices de película. Al día siguiente, al limpiar, Teresa encontró bajo la cama el papelito con la plegaria completamente mojado, pero sin que la tinta se hubiera corrido. Lo dejó secar al sol que por fin se dignó a salir y luego lo guardó, no en una caja, sino detrás del marco de una foto donde Irene sonríe en días sin tormenta. El amuleto fue a parar a una bolsa de basura, aunque alguna conciencia residual impidió que terminara en la esquina. Lo enterraron junto al tronco hueco de un árbol, de espaldas al espejo, lejos de helechos. Durante semanas, el espejo devolvió imágenes con diminutos errores, una mano que tardaba una fracción de segundo en desaparecer, una sombra que parecía estirarse cuando nadie se movía. Irene decidió cubrirlo con una tela por las noches. No por terror, sino por prudencia. En Catemaco, la gente insiste en que la prudencia es la mitad del valor. Volvió a trabajar, a regar plantas, a ordenar.
Sin embargo, en cada nube que juntaba borde con borde para prometer un aguacero nuevo, el cuerpo recordaba un frío de piso, una cadencia de lengua ajena, un olor que detenía la hora. A la tercera lluvia del mes, cuando los truenos prefirieron retumbar sobre los cerros, la casa quedó en silencio como si le hubieran bajado el volumen desde fuera. La veladora sobre el estante se encendió sola con un chisporroteo discreto, quizá por la brasa invisible que quedó en la mecha, quizá por la electricidad del ambiente. El espejo, tapado, marcó un bulto leve hacia adentro, como si el vidrio respirara. Teresa, que esa noche dormía en el sofá para acompañar a su sobrina, sintió una presión en el esternón y recordó el papelito sin palabras. No lo buscó. Se quedó quieta hasta que pasó. Los vecinos, cuando cuentan lo que creen haber visto aquella noche de tormenta, juegan con las versiones. Algunos aseguran haber notado una claridad imposible detrás de la cortina. Otros juran que las luces de 3 casas parpadearon como si alguien las conectara a pulmón. Alguien dijo, con voz baja, que escuchó palabras que no reconoce pero que podría repetir con la lengua si se lo pidieran. Pocos mencionan el olor, porque el olor es íntimo y no se narra fácil. Casi nadie habla del espejo, quizá porque los espejos nunca cuentan toda la verdad sin cobrar algo a cambio. Irene duerme con la tela sobre el vidrio y la ventana cerrada cuando el pronóstico advierte carga eléctrica. El amuleto no volvió. En su lugar, un vaso con agua clara y una rama de ruda descansan sobre el estante. El hilo rojo, lavado y sin nudos, se quedó guardado en un cajón, no por superstición, sino por respeto. Cuando el cielo cruje, la casa ya no respira al ritmo de su pecho. Respira por su cuenta, como si hubiera aprendido una técnica vieja para dejar pasar lo que quiere entrar sin que se quede. A veces, en el borde exacto de un relámpago, la llama de la vela se inclina hacia el espejo cubierto y pareciera saludar. No hay voces, no hay convulsiones, no hay teatro. Solo un aviso discreto de que algo, allá afuera o adentro, recuerda la ruta. La gente, cuando pasa frente a la casa rumbo al lago, comenta que el helecho de sombra nunca se recuperó del golpe. Sin embargo, debajo, nacen brotes nuevos cada que la humedad hace su fiesta. En Catemaco, los renacimientos son tímidos y tercos. Nadie volvió a nombrar lo que no conviene nombrar. La tormenta, al final, siguió su agenda de cielos. Y en una casa de muros de cal, una mujer que no quiere cargar con leyendas aprendió a vivir con la certeza de que hay ruidos que no pertenecen al viento, olores que no nacen de la tierra mojada y reflejos que llegan tarde porque vienen de un lugar donde el tiempo tiene otra profundidad. Cuando vuelva la lluvia, volverán los relámpagos, sí. Y en el espacio entre uno y otro, habrá siempre un segundo invisible donde alguna cosa busca entrar. Esa fue la grieta. Esa sigue siendo. Si esta primera historia ya te puso los nervios de punta, imagina lo que viene más adelante. Recuerda que puedes apoyar este canal suscribiéndote, así no te perderás ninguna de las próximas narraciones. Ahora, sigamos con la siguiente tormenta. La noche del 11 de julio parecía arrastrar algo más que agua y viento sobre Puebla. El cielo estaba cubierto de un espesor eléctrico que mantenía a todos en sus casas, como si la ciudad entera entendiera que era mejor no desafiar al clima. Las calles mojadas brillaban como espejos de asfalto, los árboles se mecían hasta crujir como huesos cansados, y cada relámpago iluminaba la silueta de edificios, cables y nubes como si fueran fragmentos de una fotografía rota. En una colonia ubicada al oriente de la ciudad, una joven llamada Mariela, que esa noche prefería quedarse en casa revisando su celular, decidió grabar un video del cielo. Era común que lo hiciera, los relámpagos le fascinaban, esa fuerza natural que iluminaba la oscuridad de golpe, arrancando la calma de cualquier noche. Afuera, el viento parecía empujar las ventanas con rabia, y las ráfagas hacían vibrar los vidrios como si quisieran romperse. Encendió la cámara y apuntó al cielo. La tormenta estaba en su punto máximo, un caos de nubes que parecían hervir en lo alto. El primer destello captado mostró solo lo esperado, nubes densas, iluminadas por la furia de la descarga. Pero el segundo relámpago congeló algo más, una sombra que no pertenecía a la naturaleza. Una silueta enorme, ovalada,
se recortó entre las nubes. No era una nube común, porque no se deshacía con la luz. Parecía suspendida, escondida, observando. Mariela pensó que había sido una ilusión óptica. Sin embargo, al revisar el video en su teléfono, esa figura se mantenía allí, fija, como si hubiera aguardado a ser descubierta. A cada pausa del video, la sombra estaba presente, sólida, inmensa, más oscura que la noche misma. Un trueno hizo temblar el suelo, y al instante siguiente, otro relámpago volvió a iluminar el cielo. Ahí estaba de nuevo. Solo que esta vez, a simple vista. No solo la cámara la captaba, sus propios ojos podían reconocerla en medio de las nubes agitadas. El corazón de Mariela se aceleró y la respiración se le cortó. La figura parecía flotar, camuflada entre la tormenta, como si usara el caos eléctrico para esconderse. Lo extraño era que no se movía con el viento. Mientras las nubes corrían y cambiaban de forma, aquella sombra permanecía inmóvil, sostenida como si tuviera raíces en el cielo. Con cada destello eléctrico, sus bordes se hacían más definidos, no era un cúmulo de nubes, no era una coincidencia atmosférica. Era un objeto con contorno, con masa, con un peso que no debía estar allí. El silencio dentro de la casa contrastaba con el estruendo exterior. A cada ráfaga de luz, el cuarto se iluminaba en tonos violentos. En algún punto, el teléfono dejó de grabar, como si la batería hubiera sido drenada de golpe. Mariela intentó encenderlo de nuevo, pero la pantalla permaneció negra, reflejando apenas la pequeña flama de una vela que había encendido por precaución. Fue entonces cuando notó que la tormenta había cambiado. La lluvia no golpeaba ya con la misma intensidad. El viento había amainado. Todo el ruido natural parecía apagarse poco a poco. Lo único que quedaba era la luz intermitente de los relámpagos, que iluminaban, siempre en la misma posición, esa figura. Cada vez más cerca. Los vecinos, en las casas contiguas, también comenzaron a notar lo inusual del fenómeno. Algunos se asomaron por las ventanas, otros grabaron con sus celulares. Testigos afirmaron después que no se trataba de una ilusión, lo que flotaba sobre Puebla aquella noche era real. Hubo quien aseguró que, durante un relámpago particularmente fuerte, la sombra dejó ver su verdadera forma. No era un simple óvalo oscuro. Se distinguían líneas, como estructuras metálicas, ángulos imposibles para un fenómeno natural. Algunos lo describieron como un platillo gigantesco, otros como una nave triangular. Lo único en común en todos los relatos fue la certeza de que aquello no pertenecía al cielo. Los truenos se hicieron menos frecuentes, como si la tormenta misma hubiera quedado subordinada a la presencia de aquel objeto. La electricidad en las casas comenzó a fallar. Primero las lámparas, luego los refrigeradores, después los televisores. En toda la zona, la energía desapareció de golpe, dejando a cientos de familias a oscuras. Mariela, con el celular descargado y la casa en penumbras, sintió como el silencio se volvía insoportable. Solo quedaban los destellos que dibujaban la sombra cada pocos segundos, cada vez más definida, cada vez más ineludible. En uno de esos destellos, juró haber visto luces pequeñas, rojas, encenderse en su base, como ojos abriéndose en la oscuridad. No había lluvia ya. Tampoco viento. La tormenta había cesado en torno al objeto, como si se hubiera replegado en un círculo invisible. Puebla quedó en un silencio extraño, antinatural, interrumpido solo por los chasquidos eléctricos del cielo. Nadie sabe cuánto tiempo duró. Algunos dijeron que fueron minutos, otros aseguran que pasó más de una hora. Lo cierto es que, tras un último destello que iluminó todo el valle, la figura ya no estaba. Había desaparecido sin moverse, como si se hubiera borrado de la realidad misma. Al regresar la calma, los vecinos se asomaron confundidos, murmurando entre ellos. Algunos compartieron los videos grabados en sus celulares. En todo se repetía lo mismo, el contorno del objeto, fijo en el mismo punto del cielo, captado una y otra vez por distintos ángulos. Los más escépticos intentaron explicarlo como un juego de nubes, como una ilusión creada por la tormenta. Pero quienes estuvieron ahí recuerdan aún la sensación de ser observados, la presión en el aire, el silencio que lo envolvió todo.
Mariela no volvió a hablar mucho del tema. Conservó el video original, aunque jamás volvió a reproducirlo. Quienes lo vieron aseguran que, si se detiene en los últimos segundos, justo antes de que la batería se agote, pueden notarse pequeñas figuras, sombras más delgadas, como si algo se moviera bajo la gran masa oscura. La tormenta pasó, pero la memoria de esa noche no se borró jamás. Para algunos fue solo una anécdota viral en redes sociales. Para otros, una advertencia de que no estamos solos. Y para quienes vivieron aquella noche desde dentro de sus casas, con la piel erizada y la respiración contenida, fue la confirmación de que hay cosas que aprovechan los relámpagos y la oscuridad para mostrarse, aunque sea por unos segundos, en todo su silencio imposible. Puebla nunca volvió a ver una tormenta igual. El huracán Jan había pasado dejando un rastro de devastación sobre Acapulco. Las calles, antes repletas de turistas y luces de bares, eran ahora canales improvisados donde flotaban ramas, muebles, pedazos de techos y todo lo que la corriente había arrancado sin piedad. La ciudad entera olía a lodo y agua estancada, a humedad rancia y madera podrida. El sol, oculto tras las nubes, apenas lograba abrir grietas de luz, y en esas rendijas se reflejaban los restos de lo que alguna vez fue el orgullo de la costa. En medio de ese paisaje roto, una familia que había logrado resguardarse en la parte alta del puerto decidió registrar con su teléfono el nivel del agua que todavía corría por la avenida principal. Querían tener evidencia de lo que el huracán había hecho con su ciudad. No eran los únicos, muchos vecinos, entre escombros y lágrimas, sacaban fotos y videos para enviar a parientes lejanos. Nadie imaginaba que esas grabaciones capturarían algo más que destrucción. El agua bajaba con violencia, arrastrando bolsas negras y trozos de madera. La cámara se movía de un lado a otro, siguiendo el cauce, hasta que se detuvo en un punto extraño. Allí, entre la corriente marrón y el reflejo plomizo del cielo, se distinguía una figura. Al principio parecía un bulto atrapado por la corriente. Un vestido blanco adherido a un cuerpo invisible, flotando sin lógica contra la dirección del agua. El lente del celular se enfocó mejor. La figura estaba de pie. Entre la marea sucia y los objetos que giraban arrastrados, permanecía inmóvil, como clavada en un sitio que la corriente no podía tocar. Su silueta era clara, una mujer vestida de novia, con el velo ondeando en la tormenta, como si hubiera estado esperando ese escenario para aparecer. El ambiente se volvió distinto. El sonido de la corriente dejó de ser solo ruido y se convirtió en un murmullo repetitivo, como un lamento contenido en cada ola. La familia, aunque grababa desde la distancia, sintió como el aire se volvía pesado, cargado de algo que no provenía ni del huracán ni de los escombros. La mujer no se movía. No levantaba los brazos, no caminaba, no giraba el rostro. Estaba ahí, completamente erguida, blanca, perfecta en contraste con el lodo que la rodeaba. Los rayos de sol que apenas rompían las nubes parecían iluminarla solo a ella, recortándola en un resplandor que hacía aún más imposible su presencia. Los videos se compartieron esa misma noche en redes sociales. La imagen de la novia fantasma de Acapulco comenzó a multiplicarse en pantallas. Algunos pensaron que se trataba de una broma, un montaje cruel en medio de la tragedia. Pero los testigos que estuvieron ahí aseguran que no había forma de que fuera un truco. Que la figura estaba presente, tangible y visible a todos, aunque nadie se atrevió a acercarse a ese tramo de agua. Conforme el rumor se expandió, empezaron a circular versiones antiguas. Historias de mujeres abandonadas en el altar, de novias que se habían lanzado al mar desde los acantilados, de desapariciones en hoteles costeros que nunca tuvieron explicación. El mito de una presencia femenina vestida de blanco no era nuevo en Guerrero, pero nunca había aparecido en medio de una tormenta, entre el desastre, como si el huracán hubiera abierto una puerta para que esa alma se manifestara. Quienes vieron el video con detenimiento aseguran que, en cierto segundo, el velo de la figura se mueve hacia la cámara, como empujado por un viento contrario a la tormenta. Otros notaron que los objetos arrastrados parecían desviarse antes de tocarla, como si el agua misma la reconociera y se apartara. Durante días, algunos vecinos evitaron caminar cerca de esa avenida, aunque el nivel del agua ya había bajado. Decían que, en las noches posteriores,
Todavía se escuchaban pasos húmedos sobre el pavimento vacío, como si alguien siguiera caminando con vestido empapado. Otros afirmaron ver huellas de agua que aparecían de la nada sobre los escalones de edificios abandonados. La imagen de la novia quedó grabada en la memoria colectiva como parte de la tragedia. Para muchos, fue solo un símbolo del dolor, la representación visual de tantas vidas perdidas en el huracán. Para otros, fue una advertencia, la idea de que el mar y la tormenta no solo traen destrucción, sino que también arrastran presencias que nunca debieron volver. Lo más inquietante ocurrió semanas después, cuando la ciudad intentaba levantarse. Una cuadrilla de limpieza que trabajaba de madrugada, sacando basura de las alcantarillas, reportó ver una silueta blanca atravesar una de las calles inundadas y desvanecerse al doblar la esquina. El supervisor, acostumbrado a lidiar con rumores, ordenó a todos seguir trabajando, pero más tarde confesó que también la había visto. Nadie pudo explicar de dónde surgía ni a dónde iba. Lo cierto es que, cada temporada de lluvias, en los barrios más golpeados por aquel huracán, algunos vecinos dicen escuchar a medianoche el chapoteo de una tela larga arrastrándose por el agua. Otros, más atrevidos, aseguran haberla visto reflejada en charcos oscuros, de pie, esperando, inmóvil como la primera vez. La tormenta se llevó techos, paredes y calles enteras, pero también dejó un eco que no pertenece al mundo de los vivos. Y en Acapulco, cuando el cielo comienza a cerrarse de gris y el aire anuncia otra tormenta, todavía hay quienes bajan las cortinas temprano, no por miedo al viento, sino a la posibilidad de volver a encontrar en la corriente la figura incorruptible de una novia, blanca e imposible, resistiendo en medio del desastre. Hasta ahora, hemos recorrido solo la mitad de este viaje, y lo más aterrador aún está por contarse. Si disfrutas este tipo de relatos, puedes dejar tu like y compartirlo, así ayudas a que más gente se atreva a escuchar estas historias. Continuemos. La lluvia había caído durante 3 noches seguidas sobre el pueblo de Pupiales, en Nariño. Una tormenta de montaña, densa y obstinada, que parecía alimentarse del propio miedo de la gente. Los techos de zinc golpeaban con un ritmo implacable y las calles se volvían ríos angostos que bajaban desde las laderas, arrastrando ramas y lodo. Las luces públicas se apagaban de golpe, y el silencio solo era roto por el viento que aullaba entre las grietas de las casas. Fue en medio de esa oscuridad que comenzó a escucharse el llanto. Un lamento prolongado, agudo y desgarrador, que atravesaba la cortina de la tormenta como si no existiera agua suficiente para sofocarlo. Los vecinos se miraban entre sí desde las rendijas de sus ventanas, con la certeza de que aquello no provenía de ningún ser humano. El sonido iba y venía con el viento, a veces cerca, a veces lejano, pero siempre con la misma cadencia, un lamento que parecía no terminar nunca. Algunos aseguraban que provenía del río que se desbordaba en las afueras del pueblo. Otros juraban haberlo escuchado justo detrás de sus casas, en medio de los potreros donde el agua se acumulaba en charcos negros. Lo más perturbador era que el llanto no era constante, sino que aparecía siempre después de un trueno, como si la electricidad del cielo lo liberara. Cada relámpago iluminaba el horizonte y, en ese instante, la voz surgía, tan clara que helaba la sangre. Las familias se encerraban temprano, apagaban las luces, trataban de cubrir el sonido con radios o con rezos murmurados. Pero la voz encontraba siempre el camino para llegar a los oídos. Una mujer mayor del barrio alto juró haber visto, en el segundo piso de su casa, una sombra femenina de pie, con un velo empapado, reflejada en el cristal de la ventana. No estaba en la calle, ni en el patio, estaba en el reflejo, observándola desde un lugar donde no debería existir nada. La tormenta continuaba. La lluvia no daba tregua y las calles comenzaban a hundirse en barro. Sin embargo, el verdadero peso de aquellas noches no era la inundación ni el frío, era la presencia que todos sentían, como si una mujer invisible caminara de casa en casa, llorando por algo que jamás podría recuperar. Algunos niños se enfermaron de fiebre, murmurando entre delirios que veían a una mujer de cabello largo pasar frente a sus camas. Los adultos intentaban calmarse, repitiendo que eran solo sueños, pero ni siquiera ellos podían convencerse. El tercer día, el lamento fue más fuerte. A media madrugada,
Justo cuando la tormenta alcanzó su punto más violento, el sonido se convirtió en un grito que atravesó todo el pueblo. No era humano, ni animal. Era un alarido que no respetó paredes ni techos, entró en cada casa, reventó en cada oído, y dejó tras de sí un silencio aún más aterrador. La lluvia siguió cayendo, pero el aire se sentía vacío, como si la propia tormenta se hubiera rendido ante aquel grito. Esa misma noche, varios vecinos se armaron de valor y salieron con lámparas a la calle. Querían descubrir si había alguien de verdad sufriendo bajo el aguacero. Caminaban con pasos lentos, tratando de ignorar cómo el agua les llegaba hasta las rodillas. En la esquina donde convergían tres calles, encontraron marcas en el lodo, huellas pequeñas, descalzas, que se hundían como si alguien hubiera caminado minutos antes. Lo inquietante fue que las huellas no iban en una sola dirección. Se dispersaban hacia varias casas, como si la presencia hubiera entrado en cada hogar antes de seguir su camino. Uno de los hombres levantó la lámpara hacia el barranco. El reflejo reveló algo blanco que se movía entre los árboles. Era una silueta femenina, delgada, envuelta en un vestido largo que chorreaba agua. No caminaba. Parecía flotar, meciéndose con la brisa, sin dejar de llorar. En el momento en que la luz la alcanzó, el llanto cesó. El silencio fue absoluto. Y, al segundo siguiente, un relámpago iluminó el barranco vacío, no había nadie allí. Los hombres regresaron a sus casas empapados y aterrados. Al día siguiente, juraron que nunca más volverían a salir a buscar respuestas. El pueblo, durante semanas, quedó marcado por aquel episodio. Algunos decían que la tormenta había abierto un pasaje para que la Llorona caminara entre ellos. Otros creían que era un aviso, un recordatorio de las vidas perdidas en aquellas tierras y de los ríos que, cada temporada de lluvias, reclamaban lo suyo. Lo cierto es que el llanto nunca volvió a escucharse con la misma fuerza. Pero en cada tormenta, cuando los relámpagos iluminan los campos y las calles se convierten en ríos improvisados, todavía hay quienes aseguran escuchar, muy a lo lejos, el eco de una mujer llorando. Un lamento débil, casi un suspiro, que se confunde con el viento. Y aunque nadie se atreve a confirmarlo en voz alta, todos saben que aquella figura vestida de blanco sigue rondando, esperando la próxima tormenta para volver a hacerse presente. En Pupiales, las noches de lluvia nunca volvieron a ser iguales. La tormenta había comenzado al caer la tarde, con un trueno seco que estremeció toda la colonia. El cielo se cerró en cuestión de minutos, ennegrecido por nubes que parecían arrastrarse a baja altura, tan pesadas que casi rozaban los techos. El agua golpeaba con furia los ventanales y el viento empujaba las ramas de los árboles contra las paredes, como si quisiera abrir grietas. Dentro de una casa en Guadalajara, un hombre de 34 años, al que llamaremos Ernesto para preservar su identidad, intentaba convencerse de que aquella noche sería como cualquier otra, lluviosa, incómoda, pero nada más. La primera señal llegó temprano. Una huella de mano marcada en el vidrio de la ventana del comedor. No había nadie afuera, y el cristal estaba frío por la lluvia. Sin embargo, ahí estaba la marca, grande, húmeda, como si alguien hubiera apoyado la palma contra el vidrio desde el exterior. Ernesto pensó que tal vez era suya, dejada antes sin darse cuenta. Pero pronto aparecieron más. Una segunda mano, luego una tercera, todas distintas, como si varias personas hubieran tocado los ventanales en la oscuridad. Lo extraño era que el agua corría por el cristal, pero las huellas permanecían intactas, delineadas como grabadas a fuego. La tormenta arreció. Los relámpagos iluminaban los interiores con destellos violentos y el sonido del trueno hacía vibrar el suelo. En cada fogonazo, Ernesto creía ver movimiento más allá del vidrio. Sombras que no coincidían con los árboles ni con los postes de la calle. Siluetas que parecían avanzar hacia la casa, pero que en la oscuridad se disolvían como humo. El miedo comenzó a crecer cuando decidió abrir una de las ventanas para revisar. Lo hizo durante un relámpago, y en ese instante lo comprendió, las huellas no estaban afuera, estaban del lado de adentro. Habían quedado marcadas en la cara interna del vidrio, frías y húmedas, como si alguien hubiera entrado sin que él se diera cuenta. Cerró con torpeza,
pero ya era tarde. Desde el momento en que permitió que el aire de la tormenta entrara, algo más había pasado con él. El silencio dentro de la casa se volvió extraño. El sonido de la lluvia estaba, pero amortiguado, como si el mundo exterior hubiera quedado un poco más lejos. Entonces comenzaron a aparecer nuevas marcas. No solo en los vidrios, sino también en los espejos. En el baño, sobre el cristal empañado por la humedad, una mano delgada y alargada había trazado un rastro descendente. En el espejo del vestíbulo, otra palma distinta, más grande, se dibujaba lentamente, aunque no había nadie frente a él. Cada espejo parecía atraer nuevas huellas, como si fueran puertas a través de las cuales alguien quisiera manifestarse. Algunas marcas eran nítidas, con todos los dedos visibles. Otras eran torcidas, deformadas, como si hubieran sido hechas por manos que no tenían la forma humana. Lo más perturbador fue cuando, en el espejo del dormitorio, las marcas ya no eran estáticas, se movían. Se deslizaban lentamente, como si los dedos recorrieran el vidrio desde el otro lado. La sensación de no estar solo se volvió insoportable. Cada habitación tenía su propio testigo silencioso, un espejo cubierto de rastros que se multiplicaban. La luz titilaba, las sombras se estiraban con cada relámpago. En el pasillo, un espejo alto reflejaba algo que no estaba en la casa, una figura al fondo, parada inmóvil, mirándolo sin rasgos definidos. Solo estaba en el reflejo, pero cada vez más cerca. Los truenos sacudían la casa entera. La tormenta parecía aplaudir la presencia de lo que fuera que se había colado. Ernesto comenzó a sentir que el aire se espesaba, que costaba respirar, como si compartiera espacio con alguien más. Los espejos no solo mostraban huellas, también comenzaron a empañarse con lo que parecía ser vapor, como si una respiración invisible los empañara por dentro. La desesperación lo llevó a cubrir algunos con sábanas, pero cada vez que los tapaba, aparecían nuevas marcas en las paredes. Manos negras, como quemaduras de humo, que se deslizaban hacia el techo. El espíritu, o lo que fuera, ya no necesitaba solo los espejos. Había encontrado el modo de extenderse, de dejar su rastro en toda superficie que pudiera reflejar la luz. El momento más aterrador ocurrió de madrugada. Un apagón dejó la casa en completa oscuridad, solo interrumpida por los destellos de los relámpagos. Cada vez que la luz caía, los espejos brillaban con marcas nuevas. En uno de ellos, el rostro de Ernesto apareció duplicado, pero no coincidía. El reflejo sonreía cuando él no lo hacía. Y esa sonrisa se alargó más de lo posible, hasta deformar todo el rostro reflejado. La tormenta rugía afuera, pero el verdadero infierno estaba adentro. Los pasos invisibles resonaban en el piso, el crujir de la madera se confundía con las respiraciones contenidas que no eran suyas. En los espejos, la figura sin rasgos ya no estaba al fondo, estaba justo detrás de él. Una sombra blanca y alargada que se pegaba a su espalda como si estuviera esperando entrar por completo. Esa noche fue interminable. Nadie supo qué ocurrió exactamente dentro de la casa, pero a la mañana siguiente, los vecinos encontraron las ventanas abiertas de par en par. En el interior, todos los espejos estaban astillados desde dentro, como si algo hubiera intentado salir. En las paredes, sobre el yeso húmedo, todavía quedaban impresas decenas de marcas de manos. Algunas pequeñas como de niño, otras deformes, alargadas, imposibles de identificar. Ernesto dejó la casa días después. Nunca volvió a dormir en ella. Decía que las marcas seguían apareciendo aunque limpiara, que siempre encontraba huellas nuevas en los vidrios y en el espejo retrovisor de su coche. Sus noches se llenaron de insomnio, y cada vez que llueve en Guadalajara, siente el impulso de cubrir todos los espejos. El misterio nunca se resolvió. Algunos creen que la tormenta trajo algo del exterior, una presencia que necesitaba un reflejo para entrar. Otros piensan que fue la propia casa, vieja y cargada de memorias, la que liberó lo que había estado guardando durante años. Lo cierto es que aquella noche de tormenta, cuando se abrió la primera ventana, algo invisible entró y encontró en los espejos la manera de multiplicarse. Y desde entonces, cada vez que un trueno ilumina una habitación vacía, no se puede evitar la duda, ¿quién más se refleja contigo en el espejo?
Las tormentas han pasado, pero sus ecos permanecen, sombras en el cielo, lamentos entre relámpagos y huellas imposibles de borrar. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este recorrido por lo paranormal. No olvides suscribirte y activar la campanita para que estés listo cuando vuelva a caer otra tormenta, porque quién sabe qué se revelará en el próximo destello.